Muy buenas noches, hermanos. Hoy, gracias a Dios, tengo el privilegio de compartir la palabra. Antes de empezar, me gustaría darle gracias a Dios por la vida de Fer y de Dianita, que hoy cumplen años. Muchas felicidades, mis niñas. Espero que tengan un día muy bonito. Y le doy muchas gracias a Dios por sus vidas. Les mando un gran abrazo y espero que en este momento estén muy bien y que puedan escuchar esta palabra y sean edificados todos mis hermanos juntamente con ellas. Y pues para iniciar el mensaje vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo a Dios. Hermoso Rey, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, amado Padre, porque en tu misericordia nos permites nuevamente, Señor, reunirnos esta noche para escuchar tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús te entrego mi vida. Úsame, Señor, de gran manera para que pueda edificar a mis hermanos. Que no sean palabras, Señor, mías, que no sea exaltado ninguna persona, Señor, sino el único que tiene que ser exaltado eres tú, bendito Rey. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que se conectan, Señor, a escuchar tu palabra, por aquellos, Señor, que en su momento la escucharán. Que sea esa semilla, bendito Padre, que en su tiempo, Señor, dé ese fruto abundante, bendito Padre. Te doy gracias, hermoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y le puse por título a este mensaje, ¿es necesario un aguijón? Y te pido que me acompañes en tu Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 14. Hechos capítulo 26, versículo 14. Y la palabra nos dice: Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Entonces la palabra nos muestra la historia de Saulo de Tarso, que posteriormente sería Pablo. Él, a pesar de tener una religión judía, no tenía el conocimiento de nuestro Señor. No sabía quién era nuestro Señor realmente. No tenía esa revelación como ahora nosotros la tenemos. Él estaba empeñado, si tú recuerdas su historia, en apresar, en castigar, en destruir y asesinar a los primeros cristianos, a todos aquellos que predicaban el Evangelio. Entonces, cuando Saulo se encontraba yendo hacia Damasco a llevar cartas que le permitieran apresar a cualquiera que se dijera seguidor o que compartiera de la palabra de nuestro Señor, es decir, que fuera profesante del Evangelio, una luz en ese momento cayó a donde él estaba en ese lugar. Entonces pudo escuchar la voz de nuestro Señor. Y nuestro Señor le decía: ¿quién eres? No, perdón. Y Saulo de Tarso decía: ¿quién eres, Señor? Y nuestro Señor le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces aquí la palabra nos está diciendo que Saulo en ese momento escucha la voz de nuestro Señor. Y él le responde que por qué lo está persiguiendo. La palabra coces significa patadas. Esa frase constituía una expresión que para que nosotros la podamos entender, nos podemos imaginar a un buey que da patadas al mismo aguijón con el cual su amo lo punza para que éste siga arando. Entonces imagina que este animalito tiene ese aguijón que utiliza a la persona para que el buey continúe arando. Entonces, al decir coces, significa que él mismo está generando ese golpe contra el aguijón. O sea, él mismo se está lastimando. Eso es lo que nos quiere mostrar la palabra en este sentido, en ese versículo, con esa palabra específicamente. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que Saulo en su rebeldía insistía. Él hacía, por así decirlo, oposición contra la verdad del Evangelio.
en esa rebeldía, él lo que hacía era agraviar a los cristianos. Él no quería que la palabra se predicara y por eso él buscaba destruirlos y por eso él los perseguía. Entonces, por eso de esta manera Jesús hace este comparativo para que nosotros podamos entender a lo que se estaba refiriendo. Y lo que el Señor le quería mostrar a Pablo era que lo que él mismo estaba haciendo era lastimándose a sí mismo. Él, al dañar el evangelio, al dañar a las personas que predicaban de su palabra, él lo que estaba haciendo era generarse a él mismo un daño, un problema. Entonces, ¿cuántas veces no estamos en la situación que estaba en ese momento Saulo de Tarso? Que nosotros insistimos en cosas que no nos convienen y a fin de cuentas esto termina dañándonos. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en una situación en la que nos dicen por ahí no es, no hagas esto, no te juntes quizás con esta persona que no edifica tu vida, y nosotros insistimos en estar ahí con ese tipo de personas, con esas relaciones, con esos negocios, o haciendo diversas cosas que nosotros sabemos que no tenemos ya que hacer porque nos dañamos nosotros mismos? ¿Y cuántas veces hacemos las cosas a nuestra manera y no nos damos cuenta de todas las consecuencias que estamos acarreando a nuestra vida a causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestra rebeldía y de nuestro poco entendimiento? Lamentablemente nosotros muchas veces no vemos que todas esas cosas nos hacen daño, pero nosotros seguimos luchando, seguimos insistiendo, tal como lo muestra en la palabra con ese ejemplo del buey y el aguijón. El buey sigue dando patadas hacia el mismo aguijón, ¿no? Entonces es como si nosotros nos estuviéramos propiamente haciéndonos acreedores y aceptando el daño que nos estamos generando. Entonces, otro ejemplo que puedo ver aquí es, por ejemplo, ver una pared, ¿no? Que está colocada, por ejemplo, en tu cuarto, y tú vas y chocas con la pared, ¿no? Y ves que la pared no se mueve y tú insistes y te golpeas, o sea, te lastimas. Ese es otro ejemplo como podemos ver cuando nosotros no somos obedientes y cuando nosotros insistimos en hacer algo que claramente nos daña y no debemos de hacer. Pero ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que decidir, tenemos que tener esa decisión de abandonar esas insistencias en esas acciones que simplemente nos están lastimando, nos están hiriendo y que no nos van a dejar nada bueno en el camino con el Señor. Entonces nosotros no seamos necios, la palabra nos lo muestra, que nosotros no tenemos que ser insistentes en ese tipo de situaciones, porque no son cosas buenas para nosotros. Y esto lo podemos ver en el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 27. Y la palabra nos dice: así que aléjate de la maldad y haz siempre lo bueno. Así te quedarás para siempre en la tierra prometida. Entonces aquí vemos como Dios nos dice, o sea, aléjense de lo malo, hagan lo bueno, para que entonces puedan estar en mi presencia, puedan estar juntamente conmigo en mis estatutos y en mis ordenanzas. Ahora acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 12, verso del 7 al 9. 2 de Corintios, capítulo 12, verso del 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces aquí vemos en primer lugar que Pablo nos está diciendo que este aguijón era un ataque del enemigo, pero que a la vez esto nos muestra que fue permitido por Dios con un propósito. En ocasiones nosotros somos atacados por Satanás o quizás enfrentamos alguna prueba, alguna enfermedad,
escasez, algún problema en nuestra familia, y esto puede ser permitido por Dios. Y un ejemplo de esto muy relevante que viene en la escritura es en el caso de Job. Si tú recuerdas la historia de Job, Dios no es quien le envía la enfermedad, Dios no es quien le quita sus posesiones. Dios permitió que Satanás le robara todo eso. Y eso fue por un propósito, para que Dios se glorificara en Job. Y de esta manera Job fuera subido en un nivel más tanto espiritual como de sabiduría, como de relación con Dios, porque a causa de que Dios permitió estos ataques en su vida, Job tuvo más agradecimiento a Dios, tuvo más sabiduría, tuvo más entendimiento, tuvo una relación más fuerte con Dios a causa de eso. Nosotros muchas veces podemos pensar que Dios es malo porque permitió que me pasara esto, porque permitió que me pasara lo otro. Y ciertamente muchas veces caemos en eso. Quizás hasta tú le has reclamado a Dios por algo que estás viviendo, pero realmente tienes que tener siempre en mente que Dios lo está permitiendo por algo. Dios lo está permitiendo porque te quiere bendecir de una manera sobrenatural que ni tú te imaginas, pero es necesario pasar por ese tipo de situaciones. Sea lo que sea que tú estés viviendo, Dios lo está permitiendo para que Él sea glorificado en medio de esa prueba, en medio de ese ataque, y de esa manera hacernos más fuertes y dependientes de Él. En segundo lugar, lo que nos muestra este pasaje es que Dios permitió que Pablo fuera atormentado por ese aguijón, y eso también fue para que Pablo se mantuviera humilde, pues él era un hombre, nos muestra la palabra, educado, pues él provenía de una buena familia y tenía una muy buena educación, pero él también fue usado de una manera sobrenatural. Él tuvo grandes revelaciones, así como tal nos muestra en la escritura. En el caso, hay un pasaje que me gusta mucho, que es cuando Dios le revela la armadura a Pablo. Entonces, estas revelaciones que Dios le permitía tener a Pablo, pues lo pudieron llevar a que él se sintiera muy orgulloso de eso, de esas revelaciones que Dios le daba, de esos dones, de la manera en que él era usado por el Espíritu Santo. Y cuántas veces quizás nosotros podemos caer en eso, ¿no? Que vemos estas situaciones en las que Dios nos da ciertos dones y todo, y nosotros podemos pues empezar a creernos mucho o a sentir que somos más superiores a otras personas a causa de cómo somos usados, pero realmente eso Dios no lo quiere. Por eso Dios permitió ese aguijón con Pablo. Y yo veo algo muy importante, y quizás tú también te lo estás preguntando: ¿por qué Dios era muy insistente en específico en este versículo de que Pablo no se enalteciera? ¿Por qué sería que Dios estaba muy insistente que esto no ocurriera? Y esto lo encontramos en Salmo capítulo 138 verso 6. En el libro de Salmos capítulo 138 versículo 6, y la palabra nos dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces, por eso precisamente Dios quería que Pablo se mantuviera humilde, porque claramente Él nos muestra que Él al soberbio y al altivo lo ve de lejos, y Él no quería eso para Pablo. Dios no usa a superpersonas, sino que Él usa a personas que se humillan bajo su autoridad y bajo su poder. Podemos ver cómo a lo largo de toda la palabra, de toda la escritura, a cada siervo que Dios utilizó, primeramente los tuvo que pasar por un quebrantamiento en su vida, un quebrantamiento quizás de soberbia, de vanagloria, para que todo esto fuera destruido y realmente ellos pudieran servir con todo su corazón a Dios. Y aquí yo te quiero compartir un pequeño testimonio de lo que yo he vivido. Cuando no conocía de Cristo, pues yo servía pues en la iglesia, ¿no? En la iglesia católica, y ahí pasaba con mi charolita a recoger las limosnas y todo eso.
Entonces realmente después que conozco de Cristo veo lo hermoso que es el servicio a Dios, ¿no? La diferencia que era eso a ahora como estoy, porque ahora Dios me ha dado el privilegio de poder predicar, Dios me da el privilegio también de poder, de haber estado en danza, y ahora me da el privilegio de estar en alabanza. Pero eso en mí produce que yo me sienta bien, porque si me siento útil en las manos de Dios, me siento gozosa de que Dios me use de esta manera. Pero yo trato de siempre que oro pedirle a Dios que me mantenga humilde, que no me quiera sentir quizás muy acá, ¿no? Por estos servicios que Dios me permite tener. Y le pido, Señor, ayúdame a no creerme artista, o a no creerme, pues ahora que estoy en la alabanza, un músico, ¿no? Yo realmente quiero ser una adoradora, quiero adorarte en espíritu y en verdad. Y yo eso es lo que le pido personalmente a Dios en mi vida. Y recuerdo que cuando el pastor me decía, es que ahora Dios me ha dicho que ahora te tengo que poner en un liderazgo, y yo le decía al pastor, o sea, yo la verdad no me sentía quizás con esa capacidad de hacerlo, o de ya asumir esa responsabilidad. Y yo le decía al pastor, pastor, ¿y usted cómo sabe, no, que yo tengo que estar ahora en ese liderazgo? Usted es el que decide, o cómo. Y el pastor me dijo, no, Dios me ha dicho que tú eres la que tiene que estar en esa posición. Y yo sí me sentía pues mal, porque yo decía, ay, Señor, yo no me siento con esa responsabilidad, no me siento con esas capacidades de tener ya ese liderazgo. Entonces yo me ponía a orar para que Dios me revelara a mí que realmente yo tenía que estar en esa posición. Entonces yo oraba y le decía, Señor, muéstrame a mí, así como le mostraste al pastor que tenía que estar en ese liderazgo, muéstrame a mí que realmente yo tengo que estar en ese liderazgo. Entonces me dio mucha paz cuando yo oraba al Señor, y posteriormente platicando con hermanos me decían, no, pues es que te veo en el liderazgo. Entonces era la confirmación de que sí tenía que estar ahí, y Dios me ha mostrado eso. Y yo quiero decirte que si tú estás pasando por lo mismo que yo, que quizás no se siente de esa manera bien, o como antes yo me sentía, pues Dios no nos va a abandonar, Dios no nos va a dejar solos con toda la responsabilidad, ¿no? Dios nos va a capacitar, Dios nos va a instruir para que nosotros pues podamos hacer bien esa labor de liderazgo. No se trata de imponer lo que nosotros queramos, se trata de enseñar a las personas que nos rodean la palabra, y a que crezcamos juntos como un solo cuerpo. Entonces pidamos al Señor que nos mantenga humildes y dependientes de Él. Y en tercer lugar, lo que veo en este pasaje es que Dios le da a Pablo esa respuesta a esa petición que él había hecho, que nos dice que hizo 3 veces. Y Dios le dice, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces nosotros podemos pensar que al pasar dificultades, Dios al momento nos quitará, ¿no? Esa dificultad, esa enfermedad, ese problema que nosotros estamos pasando, Dios lo va a quitar. Nosotros podemos pensar de esa manera, pero no. Dios tiene sus tiempos específicos, así como normalmente vemos en la vida cotidiana un alimento que tiene fecha de caducidad, así también Dios tiene fechas estipuladas en el que se va a terminar dicha prueba que nosotros podamos estar pasando. ¿Y qué es lo que va quizás a llevar esa fecha, ¿no? Que quizás se atrase o se prolongue esa fecha? Eso va a depender de que nosotros entendamos el por qué estamos pasando por esa prueba. Que nosotros aprendamos lo que Dios quiere que nosotros conozcamos acerca de por qué estamos pasando por lo que estamos pasando. Y a pesar de las dificultades, Dios quiere que nos bastemos en su gracia. ¿Y qué quiere decir bastarnos en su gracia? Quiere decir que nosotros, a pesar de las dificultades que estemos pasando, podamos estar gozosos en su paz, podamos estar fortalecidos, podamos
ser sabios aún en medio de la dificultad. Y aquí te quiero compartir otra cosa que yo viví. Lo más fuerte que he vivido en cuestión de enfermedad ha sido cuando pasé por lo del COVID. Entonces eso fue algo muy feo porque recuerdo que me daban taquicardias, tan solo caminaba del cuarto al baño y me cansaba horrible como si hubiera corrido un maratón y todo eso. Yo me sentía muy mal físicamente. Y pues obviamente yo quería que el Señor quitara, que pasara rápido esa enfermedad que estaba viviendo porque la pasé muy mal. Pero en medio de eso, yo sentía, a pesar de eso que estaba viviendo físicamente, yo sentía paz porque yo orábamos en casa, teníamos tiempo de alabanza y todo, a pesar de que estábamos pasando por eso, no dejábamos que eso nos quitara o nos impidiera adorar a Dios. Pasamos por momentos de temor, pero recordábamos la palabra que nos dice que su perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces orábamos y todo y sentíamos mucha paz y era asombroso que la gente después nos preguntaba, ¿no? Cómo pasamos por ese tiempo y nosotros les decíamos lo que habíamos hecho, cómo habíamos vivido y todo. Y la gente se asombraba porque decían, no, pues nosotros los veíamos muy bien, nosotros veíamos que salían y no los veíamos preocupados. Y yo decía, gloria a Dios, porque realmente si nosotros estábamos así, pues era porque Dios nos daba paz, era porque Dios nos fortalecía, era porque Dios estaba en nosotros en cada momento. Entonces, eso es, creo, poder sentir la gracia de nuestro Señor, porque Él ha prometido estar con nosotros en cada momento, en cada situación, en cada dificultad que nosotros vivamos. Él promete estar con nosotros y darnos de su gracia, pese a cualquier circunstancia y a cualquier cosa que nosotros podamos estar pasando. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Isaías, capítulo 43, verso del 2 al 3. Isaías, capítulo 43, verso del 2 al 3, y la palabra nos dice: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Vean qué hermosa promesa de nuestro Señor: soy tu Salvador. Pase lo que pase, hermano, tienes que estar confiado en tu Señor. Tienes que estar confiado en tu Dios. Creer que Él es nuestro Salvador y Él nos libra de cualquier cosa. ¿De qué manera puede hablarnos Dios? Tal como lo hizo con Saulo antes de que fuera Pablo. Él pudo escuchar su voz, pero ¿de qué otras maneras Dios puede hablarnos a nosotros? Y Dios puede hablarnos por medio de nuestra conciencia. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Romanos, capítulo 9, verso 1. Romanos, capítulo 9, verso 1. Y la palabra nos dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Dios puede hablarnos a través de nuestra conciencia por medio del Espíritu Santo. También lo puede hacer por medio de la palabra. Y esto lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 119, verso 16. Salmo, capítulo 119, verso 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Cómo Dios puede hablar con nosotros? A través de su hermosa escritura. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos esa gran bendición de poder leer la Biblia y entenderla, porque tenemos al Espíritu Santo. Dios habla con nosotros, Dios nos muestra cosas quizás que no conocíamos, y si ya habíamos leído un capítulo, un versículo, lo entendíamos de una manera, pero para la siguiente vez que lo leemos podemos tener otra revelación, otra enseñanza de esa palabra, y eso es lo hermoso de tener una relación con Dios. Y también Dios se puede hablar con nosotros, se puede comunicar con nosotros por medio del Espíritu Santo, y esto lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 16, verso del 8 al 11. Juan, capítulo 16, verso del 8 al 11. Y la palabra nos dice:
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces aquí vemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo cuando Él sabía que tenía que irse, pero mandaría al Consolador, que era el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo. Entonces Él es quien trae convencimiento a nuestras vidas, Él es quien trae convicción a nuestras vidas y a la vida de las personas que aún no le conocen. También Dios puede hablarnos a través de su temor. Y tú podrás decir, ¿cómo puede Dios hablarnos a través de su temor? Esto es aborreciendo aquello que a Dios no le gusta, y eso lo podemos encontrar en el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 40. Jeremías, capítulo 32, versículo 40. Y la palabra nos dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Aquí vemos cómo el temor de Dios es muy importante, porque eso es lo que va a hacer en nosotros que no nos desviemos. Eso genera en nosotros que realmente caminemos en justicia, en amor y en verdad, porque el que nosotros no seamos temerosos de Dios nos va a llevar a la perdición. Corremos gran peligro si nosotros no tenemos temor de Dios. Cuando nosotros estamos en una situación y estamos viviendo de manera cotidiana, nosotros sentimos cuando hay cosas que no le agradan a Dios. Nosotros somos sensibles a las palabras quizás agresivas, a las groserías y todo esto. Se supone que a nosotros, siendo hijos de Dios, una palabra agresiva, una grosería y todo este tipo de comportamientos nos deberían de hacer que nos sintamos incómodos. No deberíamos de sentirnos bien en un ambiente así, porque nosotros tenemos la palabra, nosotros somos apartados y ya tenemos una relación diferente, y sobre todo tenemos el temor de Dios. Nosotros tenemos que sentirnos de inmediato incómodos al estar en un lugar así y apartarnos en ese momento, porque nosotros tenemos que aborrecer todo aquello que a Dios no le gusta. Si nosotros estamos por ejemplo, algo que viví hace poco fue que en el trabajo unos compañeros compartían pues que ellos creen en la brujería y traen a la muerte tatuada y todo esto. Y yo de inmediato me siento mal al estar escuchando esas conversaciones, porque Dios me hace sensible, a Dios no le gusta eso. Nosotros tenemos que aprender a aborrecer todo aquello que a Dios no le agrada. Y obviamente compartirles que nuestro Dios es más poderoso que todo eso y que a Dios no le gusta eso, porque cuántas veces no hemos escuchado que alguien dice, es que yo creo en la muerte, pero mi Dios ante todo, ¿no? Pero realmente se contradicen, porque pues la palabra lo dice, quien es con el mundo, contra Dios es. Entonces, o estás en el mundo o amas a Dios. Y también nosotros podemos sentir la presencia de Dios y podemos ser instruidos, y Dios puede hablarnos a través de nuestros pastores, de nuestras autoridades, y esto lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 17. Y la palabra nos muestra: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Aunque nuestro pastor nos explote, tenemos que sujetarnos a él, tenemos que estar ahí con él, porque la palabra nos muestra que tenemos que honrar también a nuestros pastores. Así que estas son las maneras en las que Dios puede hablarnos a nosotros y de esta manera ser edificados. Entonces, ya para terminar el mensaje, es muy importante tener un aguijón en nuestras vidas. Es muy importante que Dios permita ciertas circunstancias en nosotros, para que de esta manera nosotros no nos sintamos
más grandes que otras personas, para que nosotros no queramos ser más que Dios ni nada de eso, para que en nosotros no haya orgullo ni vanagloria. Nosotros tenemos que ser humildes, nosotros tenemos que permanecer humildes en la palabra de Dios y obedientes, para que de esa manera pues Dios nos siga usando de manera sobrenatural, y que la gente vea en nosotros a Cristo realmente aquí, y que en lugar de que la gente diga, ay, no quiero conocer a su Dios porque es de esta manera o se comporta así, sino que realmente nosotros seamos de bendición para las personas que no conocen. Entonces, pues ya para terminar este mensaje, oremos juntos para que sea el Señor el que en este momento sea derramando de su espíritu y de su unción en nosotros. Hermoso Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta hermosa palabra que tú nos has enseñado. Gracias, Señor, por esos aguijones que has colocado en nuestras vidas. Quizás sean físicos, Señor, pero también nos muestran ese lado espiritual que tú quieres que nosotros aprendamos, conozcamos, Señor. Gracias, Señor, por esas enfermedades que hemos pasado, porque has sido, bendito Padre, cuando más he estado apegada a ti, a tu palabra, Señor, en oración. Gracias, Señor, por esos problemas económicos, porque son los que me han mostrado que tú eres mi proveedor, Señor. Gracias, bendito Dios, por esos problemas en mi trabajo, con mi familia, con mis compañeros, Señor, porque ahí es más donde me enseñas a depender de ti, donde me enseñas, Señor, a perdonar, donde me enseñas a clamar, Señor, de una manera diferente. Gracias, amado Padre, por esos aguijones que colocas en nuestras vidas, Señor, que quizás no entendemos, bendito Padre, pero que sabemos que a su debido tiempo tú los quitarás, Señor, para que seas glorificado, Señor, para que sea tu poder manifestado en mi vida. En el nombre de Jesús, hermoso Dios, te damos gracias, bendito Padre, y perdóname, Señor, por las veces que me he quejado cuando paso por distintas dificultades, por distintos problemas, Señor. Enséñame a bastarme en tu gracia, Señor. Enséñame a que tu gracia, Señor, sea lo único que me sostenga, sea lo único que necesite en mi vida, Señor. Tu palabra declara, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ayúdame, Señor, a que sea tu poder perfeccionándose en esas debilidades que día a día vivo, Señor, que día a día tengo. Y hoy te las entrego, Señor, para que seas tú obrando en ellas y me fortalezcas, Señor. En el nombre de Jesús, amado Padre, gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por estos momentos en los que podemos pasar, Señor, clamando y humillados, Señor, delante de ti. Gracias por ese privilegio que nos da, Señor, de poder ser llamados hijos, porque estamos viviendo en un tiempo, Señor, en el que es más fácil acercarnos, Señor, a cosas que a ti no te agradan, a la brujería, Señor, al ocultismo, a los horóscopos, Señor, a todo eso, Señor, que a ti no te agrada. Es más fácil tener acceso a eso, Señor, que a tu palabra. Te pido, Señor, que coloques a más personas que prediquen de tu palabra, porque no puede ser esto así, Señor, que tengamos más fácil acceso a eso, Señor, que al conocimiento de tu verdad. Bendito Padre, coloca a las personas, edifícalas, Señor, instrúyelas y llénalas de ti, Señor, para que puedan, Señor, y para que podamos seguir compartiendo de tu palabra. Y bendito Padre, en el nombre de Jesús, cúbrenos, Señor, con tu sangre, para que todo ataque, Señor, que venga del enemigo no sea, Señor, prosperado, sino que caiga al vacío, tal como lo declara tu palabra. Rodéanos, Señor, con tu vallado, Señor, para que esos ataques, Señor, esos dardos que envía el enemigo, Señor, sean derribados a causa, Señor, de tu escudo, de tu poderoso escudo, Señor, que es la fe. En el nombre de Jesús, bendito Padre, te doy toda la gloria y la honra, Señor. Revístenos, Señor, de tu armadura, Señor, para que seamos esos guerreros en tu palabra. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Te amamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.
Bueno, hermanos, ahora es momento de que pasemos a los diezmos y a las ofrendas. Buenas noches, hermanos. Vamos a pasar otro tiempo de adoración a Dios y acompáñenme a 2 Corintios 9:8, que dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunde para toda buena obra. Dios nos ama y nunca nos abandona. Tenemos que confiar en Él, hermanos. Vamos a levantar nuestras ofrendas y nuestros diezmos para orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por permitirnos entregarte diezmos y ofrendas, Padre amado. Límpialos, Padre, para que lleguen a ti con olor a grato, Padre. Sabemos que en la tierra los reciben hombres, Padre, pero en el cielo los recibes tú, bendito Dios. Y a mis hermanos, dales, Padre, todo lo que necesiten, llena sus alacenas. Dales de tu paz, dales de tu amor, Padre amado. Dales de tu fuerza para seguir adelante, Padre amado. Bendito Dios, toda la honra y toda la gloria es tuya, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, te amamos, Padre. Te bendecimos. Toda la gloria es tuya, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Bueno, hermanos, buenas noches. Nos vemos mañana a las 8 para otra palabra. Gracias.